Sí, profe. ¿Sí? Espérenme, déjenme ver algo. Que esto es activo. Ya está. Entonces, empezamos con sistema endocrino. Sí anotaron lo de la tarea, ¿verdad que sí? Les Sí, había sí. dejado una antes que esta. Les había dejado una antes que esta, ¿verdad? Sí. Creo que era de sistema musculoesquelético, si no mal recuerdo. No, era histología de respiratorio alto. Ah, sí, cierto, de la cavidad nasal y de la parte alta del aparato respiratorio, ¿verdad? Sí les activé la zona es que ya se me hizo una bola terrible. De hecho, tuve broncas con la plataforma. El jueves en la tarde que la quise utilizar, ya no me dejó, pero es por un conflicto que hubo ahí de, de la misma computadora. Les iba a activar para que subieran la tarea, ¿verdad? Me imagino que ya la tienen. Ahorita terminando la clase se los activo esa parte y lo de las hormonas. ¿Vale? No sé si les mandé lo de perdón, lo de aparato respiratorio. Creo que tampoco, ¿ah? No, El no, no, apunte. no, no. Perfecto. Bueno, ahorita se los envío y les voy a abrir. Ya tengo 3 cosillas que hacer ahorita en la plataforma. Es que sí me ató de manos. No, de plano no me dejó. Ya no me dejó entrar. No me dejaba hacer absolutamente nada. Pero era una bronca con la misma computadora. Van registradas las claves de cada computadora y la registró como intrusa. Entonces me la bloqueó completamente. El problema es que apenas ayer pude ir por ella. Ok, vamos a empezar entonces con lo de sistema endocrino. El sistema endocrino es el sistema encargado de coordinar las funciones del organismo mediante mensajeros llamados hormonas. Hormona viene del griego que significa hormón, que significa que excita, es decir, que induce una reacción en el órgano, en el tejido blanco. Son varios órganos los que participan, son varias glándulas. Algunas son glándulas especializadas netamente nada más en producir hormonas y algunos son otros órganos que dentro de sus actividades también producen hormonas. Por ejemplo, el riñón produce hormonas, el timo produce hormonas, el corazón incluso también produce hormonas. Por supuesto que las gónadas también producen hormonas. Hay varios órganos que están asociados. Ahorita cuando veamos sistema endocrino, vamos a ver los órganos que tienen que ver con el sistema endocrino. Cuando veamos aparato reproductor y aparato digestivo, vamos a ver también que hay otro tipo de células que participan dentro de este sistema. Entonces, va a producir estos mensajeros llamados hormonas. Se producen en un órgano en especial, pero van a viajar a través del torrente sanguíneo y van a llegar a los diferentes órganos del cuerpo, órganos y tejidos. Ese tejido o ese órgano blanco, que así se le denomina, necesita tener receptores específicos para esa hormona y que esa hormona pueda tener, digamos que el efecto que se busca y va a inducir cambios en su comportamiento y en el metabolismo celular. De entrada tenemos 2 grupos de hormonas, las hormonas que tienen origen esteroideo, es decir, utilizan los lípidos como origen. Las hormonas esteroideas
son las que no necesitan receptores en la membrana celular. Estas van a tener sus receptores dentro del núcleo. Es decir, son hormonas que van a atravesar las membranas celulares, van a llegar directamente al núcleo y en el núcleo celular, ahí es donde se encuentran los receptores especiales. Es decir, pueden activar o pueden inhibir o pueden sobreactivar áreas específicas del genoma para que puedan expresarse o sobreexpresarse. ¿Sí quedó claro? Así actúan las hormonas esteroideas. Por ejemplo, testosterona, estrógenos, progesterona, son hormonas esteroideas. El otro grupo de hormonas sí requieren de receptores en la membrana. Tienen origen lipídico, perdón, tienen origen peptídico, o sea, péptidos, proteínas o glicoproteínas. Entonces, su origen es a base de proteínas. Algunas pueden estar asociadas con glúcidos, por eso se les conoce también como de tipo glicoproteicas. Y estas sí requieren de receptores en las membranas. Es el otro grupo de hormonas. Ya vimos que hay de origen esteroideo, donde los lípidos es la base para originarlas. El ácido araquidónico, por ejemplo, esteroides, tal cual. Y las que sí necesitan receptores en la membrana son las proteicas y glicoproteicas. ¿Ok? Son peptídicas o proteicas, dependiendo del tamaño. Péptidos algo pequeñito, proteínas algo más grande. ¿Ok? Y hay algunas que pueden ser incluso aminas vasoactivas o aminas que son aminoácidos y que pueden funcionar también como una hormona. ¿Ok? Pero básicamente son lipídicas, proteicas y glicoproteicas. ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. El primer órgano que vamos a ver dentro de esta lista digamos, del sistema endocrino es el hipotálamo y la hipófisis. La hipófisis, que es la glándula como tal, el hipotálamo es el director, la hipófisis es el ejecutor. La hipófisis es el órgano que produce una mayor cantidad de hormonas y se encuentra en la base del encéfalo. Su origen embrionario es doble. Tiene un origen nervioso y un origen epitelial. De tal suerte que cuando la vemos en un corte histológico tenemos de entrada dos partes. La adenohipófisis, que tiene su origen en el epitelio, digamos, de la cavidad oral, la parte alta de la cavidad oral, o sea, de lo que sería el paladar. Hagan de cuenta que es como una invasión hacia el cerebro. Y del cerebro también hay una pequeña salida, una pequeña saliente hacia abajo, digamos hacia la base del encéfalo, y es la parte nerviosa de la hipófisis, lo que se le conoce como neurohipófisis. A la hipófisis también se le conoce como glándula pituitaria. Entonces la hipófisis tiene sus dos orígenes. Epitelial, a partir del pliegue de Rathke, así se le conoce, y un pliegue del neuroectodermo. En conjunto van a formar un solo órgano que se le conoce como hipófisis, con sus dos porciones, adenohipófisis y neurohipófisis. Acuérdense que la adenohipófisis, al ser una glándula endocrina, pierde contacto directo con el epitelio que le dio origen, pero queda muy cerquita. De hecho, cuando se hace cirugías de la hipófisis, la hacen a través de la cavidad oral, ¿sí? Perforan el paladar y de ahí van a llegar directamente al cerebro. No sé exactamente cómo la hagan, pero es la base, digamos, es el punto de acceso para tener, digamos,
acercamiento hacia la hipófisis. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos un corte histológico, encontramos aquí, digamos, es lo que podríamos ver en un corte histológico. La parte más clarita, que se le conoce como lóbulo posterior, es la neurohipófisis. Se ve como si fuera una parte de la sustancia blanca del cerebro o de cerebelo, muy fibroso. De hecho, aquí hay una gran cantidad de axones que llegan y van a tener también sitios donde se almacenan algunas hormonas. La hipófisis posterior o la neurohipófisis en realidad no va a producir hormonas, almacena unas hormonas que se producen en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y paraventricular. Básicamente estos dos son los que van a tener acceso directamente hasta la neurohipófisis. Se producen dos hormonas importantes. La la ADH, que es la hormona antidiurética, se produce en el núcleo supraóptico del hipotálamo. Y del hipotálamo, los axones van a llegar directamente hasta la neurohipófisis. Y ahí es donde se van a almacenar y posteriormente se van a liberar, en este caso la ADH, hormona antidiurética, es lo que significan las siglas. La otra hormona es la oxitocina. Perdón, al ADH también se le conoce como vasopresina. ¿Ok? La hormona antidiurética o vasopresina. El otro núcleo, el núcleo paraventricular, va a producir la oxitocina. La oxitocina se produce en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis. La oxitocina va a tener efectos principalmente en el músculo liso del aparato reproductor, principalmente aparato reproductor femenino, aunque también en el masculino tiene efecto. Induce contracciones uterinas al momento del parto. Durante la cópula también se libera oxitocina y también va a tener efecto esta oxitocina en las células mioepiteliales. Si ustedes se acuerdan, les dije que en algunas glándulas había unas células de origen epitelial, pero que funcionan como células musculares. Y en este caso van a tener función directa sobre las células mioepiteliales, pero solamente de la glándula mamaria. Y la oxitocina y los estrógenos en conjunto van a actuar a nivel de músculo liso del útero y también de las células mioepiteliales de la glándula mamaria. Entonces aquí ya tenemos dos. Estas son de origen peptídico. De hecho, es un péptido, la oxitocina y la hormona antidiurética, la ADH. Y estas se almacenan en la neurohipófisis. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos la neurohipófisis, vamos a encontrar que hay algunos sitios donde incluso se ven como pequeños puntos basófilos y son terminaciones donde es como una dilatación, como si fuera una cisterna, donde se almacenan estas dos hormonas, oxitocina y la hormona antidiurética. ¿Qué pasa con el otro núcleo? En este caso, este núcleo va a ser el director de la orquesta para la parte de la adenohipófisis, es decir, va a producir hormonas o hormonas liberadoras o inhibidoras que pueden activar la producción o inhiben la producción y liberación de hormonas en la parte de la adenohipófisis. En la parte ventral del hipotálamo. Entonces, esta otra parte, el otro núcleo, tiene que ver con el control de la secreción y liberación de hormonas, producción y secreción y liberación de hormonas en la parte
digamos, en el lóbulo anterior, la adenohipófisis. ¿Sí queda claro? ¿Tienen alguna pregunta de esto? Ahorita vamos a ver cuáles serían cada hormona que se produce en la adenohipófisis va a tener una hormona que la estimula y otra que la inhibe. Para evitar que haya una sobreproducción o una subproducción de hormonas en la adenohipófisis. De hecho, hay un sistema de autorregulación de hipotálamo, hipófisis, hipófisis, hipotálamo. Entonces, aquí hay un sistema como de contracorriente que indica al hipotálamo si necesita hormonas liberadoras o si necesita liberar hormonas inhibidoras. Entonces, aquí hay un área de comunicación entre ellos dos. El sistema portal, así le llaman, no es exactamente la del hígado, pero es un sistema hipotálamo hipofisiario, porque es un sistema de contracorriente, es un sistema de intercomunicación entre ellos. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta ahorita de esto? Vamos a ver ahorita ya las diferentes partes que conforman a la hipófisis. Oigan, ¿siguen ahí? No, profe. No, sí seguimos aquí. ¿No siguen o sí siguen? Sí seguimos aquí, no tenemos dudas. No tienen duda. Ok, entonces, ¿quedó claro lo de estas dos hormonas? ¿Sí? Sí, profe. En la neurohipófisis vamos a encontrar unas células como los astrocitos, acuérdense de los astrocitos, solo que como están dentro de la neurohipófisis se les conoce como pituicitos, porque se le conoce a esta glándula como glándula pituitaria. Entonces, junto con los axones va a haber también son astrocitos, literalmente, son astrocitos. Pero por estar en la neurohipófisis reciben el nombre de pituicitos. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son las partes que conforman a la hipófisis? De entrada tenemos a la adenohipófisis, que es la parte más moradita, y la adenohipófisis tiene dos partes, ¿sí? La porción anterior y la porción intermedia. Esto que está aquí se llama porción intermedia. Y prácticamente vean como que es como si, digamos que esta es la parte de la hipófisis que baja de la neurohipófisis y esto es la parte intermedia, la abraza. ¿Sí la alcanzan a ver así? Hace esto. Entonces, esta parte que llega a enrollar literalmente al tallo que baja de la neurohipófisis se le conoce como porción tuberal, pero sigue siendo parte de la adenohipófisis. Entonces, vamos a tener de la adenohipófisis tres partes. La porción distal, esta es la porción distal, la porción intermedia, que es esta que está aquí, todo esto es la porción intermedia, y esta parte de acá arriba, donde le da la vuelta, más bien sería aquí, en esta parte, es la porción tuberal, esto, es la porción tuberal. Entonces, la adenohipófisis tiene tres porciones. Porción anterior, perdón, porción distal, que es el lóbulo anterior. Porción intermedia, que es la que está aquí. Y la porción tuberal, que es la parte, digamos, más delgadita que está acá arriba. Pero solamente la parte que está enrollando a la neurohipófisis. Es la porción tuberal. En muchas especies queda aquí una porción, digamos, como una pequeña escotadura, como si se separaran las dos porciones de la adenohipófisis, ¿sí? Es lo que queda como de la bolsa de Rathke. Entonces, esta porción, digamos, aquí queda como una especie de no vacío exactamente, pero sí queda
una parte, digamos, como de separación entre ellos. Es el remanente de la bolsa de Rathke. ¿Ok? Entonces, esta fisura que queda en algunas especies no se nota. En el humano, en primates, en cerdos y en bovinos, sí la presentan de una manera bien evidente. Entonces, primates, incluyendo el humano, cerdos y en bovinos, se ve muy evidente. Esta, digamos, esta pequeña separación. ¿Vale? Entonces, aquí es donde vamos a encontrar en la porción intermedia. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que una de las clasificaciones del epitelio endocrino eran que podían ser cordonadas o folicular o combinación de ambas? Bueno, la hipófisis, la parte anterior, es netamente cordonada, mientras que la parte intermedia puede ser cordonada y folicular. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. ¿Lo podría repetir, profe? Entonces, la porción anterior es netamente cordonada, su forma histológica, mientras que la porción intermedia es cordonada y folicular. Se pueden encontrar aquí algunos pequeños folículos. No son tan abundantes. Aquí va a depender mucho de la especie. En humanos y en cerdos sí se ve evidente. En la mayoría de las especies luego a veces no son tan abundantes los folículos. Entonces la porción intermedia sí puede ser cordonada y folicular, mientras que la parte anterior es netamente cordonada. ¿Sí vamos bien, jóvenes? Fíjense que hace un tiempo había algunos, bueno, eran hormonas que te vendían en las farmacias veterinarias. De hecho, era un extracto de lóbulo posterior o extracto del lóbulo anterior de la hipófisis. El del lóbulo posterior se utilizaba mucho para ayudar al momento del parto, es decir, porque tenía oxitocina. Y el extracto del lóbulo anterior traía hormonas y ayudaba para casos de infertilidad. Entonces les inoculaban el extracto de hipófisis anterior y bueno, ahí traía una mezcla de varias hormonas. El problema era que también podía traer algunos remanentes de la hipófisis de la que se había liberado. Generalmente eran de cerdo o de bovino, de borrego también, porque se obtenían a partir de los cerebros en el rastro, las purificaban y ahí obtenían las hormonas. Ahorita ya se venden las hormonas ya que las hacen de manera recombinante o sintéticas. Y con eso se quitaron ya el problema de reacciones autoinmunes. Entonces, todavía por ahí pudieran encontrar extracto de hipófisis anterior y de hipófisis posterior, pero no es muy recomendable. El uso repetido es el que te puede inducir que haya un problema autoinmune. ¿Sale? Entonces, vean, el sistema porta hipotalámico hipoficiario. Vean la cantidad de irrigación que existe entre estos. ¿Se acuerdan que les dije hace un rato que en la hipófisis posterior, en la neurohipófisis, se almacenaban la oxitocina y la hormona antidiurética? Quedan como pequeñas lagunitas, se llaman cuerpos de Herring, por la persona que las descubrió. Esta estructura, esta escotadura, en algunos libros la pueden encontrar como cavidad hipofisiaria, esta escotadura o esta pequeña separación, ¿sí? Por si me faltó el nombrecito, cavidad hipofisiaria. Estos cuerpos de Herring son los que van a almacenar la hormona antidiurética y la oxitocina en el caso de la neurohipófisis.
Híjole, pero me deje conectar la batería. Espérenme tanto. Eso, ya estuvo. ¿Tienen alguna duda ahorita de esto, jóvenes? Perdón, ya vimos ahorita por lo menos dos hormonas, la antidiurética y la oxitocina. ¿No hay ninguna duda? No por el momento, profe. No, profe. No por el momento, ok. Estas neuronas neurosecretoras, ¿se acuerdan que les dije que del núcleo más basal, por así decirlo, es el que va a tener control sobre la adenohipófisis? Y sobre la adenohipófisis va a tener efecto directamente sobre los endocrinocitos hipofisiarios. Entonces, este sistema de contracorriente es lo que va a controlar el exceso o la falta de hormonas en el caso de la hipófisis. Por eso les decía que el hipotálamo es el director de la orquesta, mientras que la hipófisis es el ejecutor, digamos que es como el músico. Y la hipófisis va a tener efectos sobre muchos otros órganos. Ahorita vamos a ver cuántas hormonas se producen ahí. ¿Ok? Entonces, en la porción anterior de más bien en la adenohipófisis, tenemos dos tipos de endocrinocitos. Unos endocrinocitos que están activos y que tienen alta afinidad por los colorantes, se le denomina como endocrinocitos cromófilos, porque tienen una alta afinidad por los colorantes. Ese es un grupo, endocrinocitos cromófilos. De los cromófilos tenemos dos también, los que se tiñen de rojito y los que se tiñen de morado. Entonces tenemos endocrinocitos cromófilos, basófilos, que tienen afinidad por los colorantes básicos, y los acidófilos, endocrinocitos acidófilos, que tienen afinidad por los colorantes ácidos. Entonces, de los cromófilos tenemos dos, acidófilos y basófilos. El otro grupo de endocrinocitos aparentemente son endocrinocitos en un estado de un aparente reposo. Parece ser que son los endocrinocitos como que terminaron ese ciclo de secreción para volver a tomar otro. Se le conoce como endocrinocitos cromófobos, viene de fobia, mientras que basófilo viene de filius, que tiene afinidad por, o que es hermano de, y los cromófobos son los que no tienen afinidad por los colorantes. Entonces, aparentemente son los mismos endocrinocitos cromófilos, pero en un estado de aparente reposo. Hagan de cuenta como si ustedes se tomaran una foto, una trabajando, digo, en aparente trabajo, y otra de repente los agarraron, por ejemplo, cerrando los ojos y dicen, pues este está dormido. Entonces tenemos dos variantes ahí, los que duermen y los que trabajan. ¿Ok? Pero a ti te agarraron ese ratito como descansando. Pero generalmente sí trabajan. Y es lo que pasa con los endocrinocitos. ¿Sí queda claro de esto ahorita? Entonces, los dos grandes grupos son cromófobos y cromófilos. De los cromófilos tenemos dos grupos, los basófilos y los acidófilos. ¿Sale? ¿Sí quedó? Sí, profe. Ok. Ahora, aquí está perfectamente bien esquematizado. De los endocrinocitos basófilos, ¿qué hormonas van a producir? Todas están
siglas internacionalmente aceptadas están en inglés. Tenemos a la ACTH, es la primera hormona que produce. ACTH se llama hormona adrenocorticotrópica, es decir, la hormona que estimula a la corteza adrenal. La glándula adrenal es otra hormona, perdón, es otra glándula que participa en el sistema endocrino. Entonces, se llama ACTH. Significa hormona adrenocorticotrópica. O también se le conoce como hormona estimuladora de la corteza adrenal. ¿Ok? Y esta hormona va a tener su efecto directamente sobre la corteza de la glándula adrenal. Y es la que va a inducir que esta otra glándula produzca sus hormonas, que ahorita más adelante vamos a ver. ¿Ok? Otra de las hormonas que producen los endocrinocitos basófilos, la TSH, que significa hormona estimulante de la tiroides o hormona tirotrópica. TSH, hormona tirotrópica, o también se le conoce como hormona estimuladora de la tiroides. También va a tener efectos sobre la inducción de la secreción de la tiroides. Muchas veces cuando hay problemas de hipertiroidismo, a veces el problema viene desde la hipófisis o incluso desde el hipotálamo. Puede ser que haya un exceso de estas hormonas que inducen la hipersecreción de la tiroides. Todo esto se regula por un sistema de contracorriente, un sistema de inhibición positiva, retroalimentación positiva. ¿Ok? Cuando hay un excedente, la misma glándula se autorregula y deja de producir ese exceso de hormonas. Cuando falta, vuelve a producir y así se la llevan. ¿Sí vamos bien? Entonces, aquí ya tenemos otras dos. Acuérdense, van a hacer su tabla. Adrenocorticotrópica, tirotrópica. Otra de las hormonas que produce también los endocrinocitos basófilos es la FSH, que estas ya las conocimos, bueno, ya las vimos en un inicio, que significa hormona estimuladora de los folículos ováricos. Folículo estimulante, o también se le conoce como hormona estimuladora de los folículos ováricos. Va a tener efecto directamente sobre el ovario en las células de la granulosa. ¿Se acuerdan ustedes de las células de la granulosa del ovario? Estimula el crecimiento de los folículos. Y en los machos va a estimular la espermatogénesis. Estimula directamente al epitelio espermatogénico para que se produzca una mayor cantidad de espermatozoides. Otra hormona que produce, pues, es la LH. Se le conoce como hormona estimuladora del cuerpo lúteo o luteotrópica. Entonces, la FSH estimula el crecimiento de los folículos y también que se produzca el estrógeno. Al crecer los folículos, producen estrógeno. La LH va a provocar que esos folículos que ya crecieron maduren y que liberen el ovocito, es decir, induce la ovulación, la LH. Pero también induce a las células de la granulosa que se quedaron para que forme el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo también es una estructura
que participa en el sistema endocrino, pero es muy importante en el caso del sexo femenino porque va a producir progesterona. ¿Sí vamos bien? Entonces, ahorita ya llevamos 4. FSH, LH, tirotrópica y adrenocorticotrópica. Esas 4 hormonas las producen los endocrinocitos basófilos. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, Todo profe. esto lo produce la adenohipófisis. ¿Tienen alguna duda? No, No, profe. profesor. Ok. Vamos con los otros endocrinocitos, los acidófilos. Los acidófilos van a producir 2 hormonas muy importantes. Una de ellas es la prolactina, ¿sí? La prolactina, que es la hormona estimuladora de la lactogénesis. Hormona estimuladora de la lactancia, lactogénica. Pero la prolactina también, esta va a tener su función directamente sobre sobre el epitelio de la glándula mamaria, sobre los adenómeros, para que produzcan leche un poco antes del parto y durante la lactancia. Pero también va a tener efecto en el cerebro y es la responsable, la prolactina, del comportamiento materno. El comportamiento materno. Entre ellas, por ejemplo, hacer nido, el tener ese afecto directamente sobre los hijos. Ese es el comportamiento maternal, la prolactina. En los machos también se produce prolactina, solo que ahí no se produce leche, pero sí tiene ese efecto sobre el comportamiento. En muchos de digamos, en macho y hembra, cuando comparten la crianza, también se produce prolactina en los machos. De hecho, en los pichones, la mamá y el papá atienden el nido, lo incuban entre los dos, mientras que uno descansa, el otro llega y así se la van llevando, y también la alimentación la comparte. Y se produce una gran cantidad de prolactina, pero sí tiene efecto a nivel cerebral. ¿Ok? Otra de las hormonas que va a producir es la hormona del crecimiento. La hormona de crecimiento tiene su efecto sobre todo en la parte infantil y en la parte de la pubertad, es cuando más efecto tiene. ¿Se acuerdan de la hormona de crecimiento? Su efecto directamente se va a notar en la línea de crecimiento en el hueso, en el cartílago epifisiario, que ya vimos tejido óseo, que es la responsable del crecimiento, digamos, longitudinal de los huesos. Y junto con las hormonas sexuales, estrógenos, y con la testosterona, van a fortalecer el engrosamiento de los huesos. Entonces, la hormona del crecimiento va a tener un efecto directamente sobre el tejido óseo, crecimiento, pero también sobre el músculo. Va a provocar que haya hiperglucemia a nivel del músculo, pero también promueve que el músculo se vaya hipertrofiando, sobre todo en la pubertad. Es decir, que el músculo se vaya haciendo más fuerte. Y también muchos lo utilizaban como trampa para tener una mayor resistencia muscular, porque la hormona del crecimiento también tiene efecto a nivel de músculo, lo hace más fuerte y también más eficiente en el uso de los azúcares, de la glucosa. Y también va a tener efectos sobre el tejido adiposo, promueve la liberación de
de ácidos grasos en el tejido adiposo. Promueve que se libere ácidos grasos para que de ahí se conviertan a glucosa. Esto hace la hormona de crecimiento. ¿Alguna duda de ahorita de la adenohipófisis? La parte intermedia, la porción intermedia, va a producir una hormona que se llama melanotrópica, o también hormona estimuladora de los melanocitos. Sus siglas son MSH. Hormona melanotrópica. Va a estimular a los melanocitos para que produzcan ese pigmento que se llama melanina. ¿Ok? Eso es con respecto a la adenohipófisis. ¿Qué pasa con la neurohipófisis? Ya habíamos visto que tiene dos hormonas que se producen en el hipotálamo, pero que se almacenan y posteriormente se liberan en la porción nerviosa de la hipófisis, en la neurohipófisis. La ADH, perdón, la hormona antidiurética o vasopresina, va a tener su efecto directamente sobre los vasos colectores del riñón. Y en caso de que haya deficiencia en el consumo de agua, te va a proporcionarle al riñón la facilidad de poder absorber mayor cantidad de agua, de retener más agua. Por eso se le conoce como antidiurética. Por eso es que cuando tienen deficiencia en el consumo de agua, la orina está mucho más concentrada. Tiene más color y tiene incluso hasta más olor, porque se absorbe una gran cantidad de agua que el cuerpo necesita. Por lo tanto, se estimula la retención de agua en los vasos colectores del riñón. La oxitocina tiene su efecto directamente sobre el músculo liso del útero, el útero vacío, el útero cuando no está gestante. Cuando está gestante se inhibe el efecto de la oxitocina por las otras hormonas. En este caso sería por la progesterona. La progesterona inhibe el efecto de la oxitocina en el útero gestante. Cuando hay estrógenos, oxitocina y estrógenos digamos, trabajan en conjunto. Los estrógenos hacen más sensible al útero, al músculo del útero, para que se contraiga. Y generalmente al momento del parto hay una caída importante de progesterona y hay un aumento de estrógenos. Por eso es que antes del parto o al momento del parto hay una alta cantidad de oxitocina funcionando y es cuando hay contracciones uterinas. ¿Vale? También tienen su efecto en las células mioepiteliales en la glándula mamaria y es lo que estimula lo que se le denomina como la bajada de la leche. Y esas van a ser las responsables de que la leche salga de los adenómeros, se vaya a las cisternas de la glándula mamaria y de ahí a los pezones. Muchas mamás cuando ya su cerebro ya está como que habituado o cuando escuchan llorar a un niño, aunque no sea su hijo, empieza a escurrir de manera automática, así casi automática la leche. Por eso es que venden como esos pads o almohadillas que se ponen ahí en el pezón para absorber el exceso o la salida de la leche. Cuando ya se acerca la hora, cuando oye a alguien que llora, y eso es parte del comportamiento materno. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta ahorita de esto? No, profe. No. ¿Ninguno? Bien, aquí tenemos un corte de adenohipófisis, de la porción anterior de la hipófisis.
Lo que resalta aquí son dos tipos de células, los endocrinocitos acidófilos y los que se ven un poco más moraditos son los basófilos. Pero vean que hay unos que casi no se tiñen, estos que están acá abajo, estos que están aquí, que no tienen una coloración muy abundante. Entonces, los que se ven de color rojizo o ligeramente morados, como los que están aquí, son los cromófilos. Ujú. Y estos son basófilos y acidófilos. Los que casi no se tiñen son los cromófobos. Se ven menos coloreados. No son tantos. Ven, acá abajo se ven un grupito pequeño. Por acá, ay, perdón. Por acá se ven otros. Este que está aquí, por ejemplo, los de acá abajo, son los que casi no captan colorantes. Entonces parece ser que es como una parte como de, no de reposo exactamente, sino que es como un tiempo que se toman para volver a juntar su secreción y volver a ser activos. O sea, liberan su secreción y si en ese momento tú tomas el corte histológico, los vas a encontrar como cromófobos, porque no tiene que se les colore ahí adentro. Si los dejáramos un tiempo más, esos mismos podrían ser como cromófilos. ¿Sí queda claro? Así es como está constituida una glándula en la parte anterior de la hipófisis, la adenohipófisis. Esto es la neurohipófisis. Parece como si estuviéramos viendo un pedazo de cerebro. Entonces, estas células que se ven aquí de color oscuro son de los mismos de los astrocitos, pero aquí se llaman pituicitos. Todo lo rayoneado que se ve aquí es como ¿se acuerdan que se llama el neurópilo en la sustancia blanca? Porque hay una gran cantidad de axones. Y esta estructura que es aquí es uno de los cuerpos de Herring, es donde se almacenan. Hagan de cuenta que son como los botones terminales de un axón, pero que se dilata muchísimo, y ahí es donde se almacena la oxitocina y vasopresina. Esos son los cuerpos de Herring. Se ven como depósitos más basófilos. ¿Vale? Entonces, acá arriba hay otro. Entonces, esta es neurohipófisis. ¿Tienen alguna pregunta ahorita de estos jóvenes? De la hipófisis. Ya terminamos la hipófisis. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. De verdad, espero que haya quedado claro. No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Bien. Esta es otra de las glándulas pequeñitas, se encuentran en el encéfalo. Se llama glándula pineal. La glándula pineal tiene su origen, el mismo origen que la retina. Queda muy cerquita del ojo. De hecho, en los lamas le llaman que es el tercer ojo. Y precisamente se encuentra, pues, básicamente así en la rostral, en lo que es la parte de la sustancia blanca, pero ahí se encuentra encajada y aparentemente también tiene su origen epitelial de la misma córnea. Por lo tanto, también esta glándula pineal se estimula con la luz. Produce básicamente dos hormonas, la melatonina y la serotonina. La melatonina es la hormona que induce el sueño. La serotonina es la que induce el estado de alerta, es decir, para que estén despiertos. Y aquí va a depender también de la especie que se trate, porque hay especies que son funcionales en la noche y hay quienes son funcionales en el día, y hay quienes, bueno, a veces son funcionales solamente en una parte del día. Y esos se le llaman también parte de los ciclos circadianos.
lo que te induce el sueño y lo que te induce el estado de vigilia, el estado digamos, de despertar. En el caso de los rumiantes, perdón, de los pequeños rumiantes nada más, y de los equinos, estos son, depende su ciclo estral de la cantidad de luz que esté en el medio ambiente. Por ejemplo, los pequeños rumiantes, cuando empiezan a bajar las horas de luz, lo que se le conoce como un fotoperiodo negativo, es decir, se va haciendo más larga la noche que el día, es cuando ellos empiezan a entrar en celo. Y la temporada de partos más o menos coincide con la etapa de invierno, básicamente. Entonces, los nacimientos se van dando por ahí en enero, febrero, que es cercano ya cuando era la temporada de lluvias. Ahorita, pues bueno, ya cambió mucho, pero estos tienen que ver con la regulación del fotoperiodo reproductivo. En los equinos se estimula la liberación de serotonina y también la entrada en celo en la etapa de, digamos, cuando comienzan a hacerse las horas de luz más abundantes que en la noche, empezando la primavera. Por eso el dicho de que parecen burros en primavera, ¿no? Porque los equinos en general entran en celo, sus ciclos estrales se activan cuando hay una mayor cantidad de luz. Los pequeños rumiantes es al revés, cuando hay menos luz. Entonces también tiene que ver con el control del fotoperiodo reproductivo. ¿Ok? Ahora, vamos a tener aquí también una gran cantidad de células endócrinas que se les conoce como pinealocitos. Las células que están aquí se les llama pinealocitos. Y hay algunas células también, igual como les dije hace un rato, que no se sabe exactamente para qué funcionan, pero se le conoce como células intersticiales. ¿Vale? Entonces, esta es glándula pineal. También es posible que en algunas especies se puedan encontrar unos cuerpos arenáceos o arenillas cerebrales que parece ser que quedan como algunos remanentes de células epiteliales que se calcifican. No sirven para nada, pero están ahí. Arenilla cerebral o cuerpos arenáceos. Y entre más tiempo va pasando, hay más depósitos de calcio. Entonces, básicamente encontramos células intersticiales que aparentemente son células de soporte, pero también tenemos las células que producen las hormonas, que son los endocrinocitos, y se les conoce como el nombre de pinealocitos. ¿Sí vamos bien? Ese se encuentra dentro del encéfalo. ¿Alguna pregunta de esto? Glándula pineal. No, profe. Bien, vamos con tiroides y paratiroides. La tiroides también es una glándula endocrina que su origen es a partir de los epitelios que dan origen a la tráquea. Es decir, ¿se acuerdan del endodermo? Que el endodermo posteriormente de ahí sale lo que serían las ramitas que van a dar origen al aparato digestivo y al aparato respiratorio. En esos arcos aórticos, perdón, esos arcos faríngeos, donde también se produce la tráquea, es el segundo, también de ahí, a partir de eso, surge la tiroides y paratiroides. La tiroides es la más grande, está formada por dos lóbulos, en la mayoría de las especies son dos lóbulos unidas por un puente, un istmo, así se le conoce. Dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, unidas por un istmo. En los humanos, en los caninos, se puede presentar un pequeño lóbulo accesorio. Este es un pequeño lóbulo accesorio. Solamente existe en los humanos y en los caninos.
en la mayoría de las especies son 2 lóbulos. Va a tener una cápsula que es como que la misma adventicia que tiene la tráquea y el esófago, la envuelve, y es una cápsula de tejido conectivo colágeno compacto irregular. En algunas especies puede ser laxo, pero en la gran mayoría es una cápsula de tejido conectivo colágeno compacto irregular. Es parte del sistema de soporte. Y lo que sería la parte funcional del parénquima del órgano es la que está dividida en 2 lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, y puede ser un lóbulo accesorio en el caso de los humanos y de los caninos. ¿Ok? La paratiroides es otra glándula que se encuentra asociada a ella. Está formada por 4 lóbulos independientes, o sea, 4 lóbulos separados. Hagan de cuenta que es como una parte de la misma tiroides como que se independizó, pero quedó dentro de la misma tiroides. Y las dos tienen funciones incluso diferentes. ¿Ok? La tiroides básicamente se encuentra o regula lo que se le conoce como el metabolismo basal. Produce 2 hormonas, que es la tiroxina y la tiroides tiene sus 2 hormonas, la T3 y T4. Tiroxina, o sea, la triiodotironina y la tiroxina. T3 y T4, así se le conoce. Triiodotironina, T3, y tiroxina, T4. Y ambas se encargan de regular el metabolismo basal. Y hay otra hormona que se produce en la tiroides, que es la calcitonina, o también se le conoce como tirocalcitonina. La calcitonina es una hormona que induce el almacenamiento de calcio en los huesos. Si hay un excedente de calcio, hace que ese calcio se almacene en huesos y en dientes, principalmente en huesos. Es decir, es una hormona estimuladora de los osteoblastos. Hormona estimuladora de los osteoblastos, la calcitonina. Y la paratiroides va a producir otra hormona que se le conoce como paratohormona. Paratormona. Esa es una hormona que hace un efecto antagónico, es un efecto contrario a lo que hace la calcitonina. Lo que hace la paratormona es inducir la liberación de calcio de los huesos. Cuando hay una falta constante de calcio en los huesos, perdón, en la sangre, se libera paratormona, esta va a estimular a los osteoclastos. Acuérdense que los osteoclastos degradan matriz ósea y comienzan a liberar calcio a la sangre. Lo hace la paratormona. Tiene un efecto antagónico con la calcitonina. ¿Hicieron su esquemita de este? ¿Ya lo tienen? Háganlo, porfa. Hagan este esquemita. ¿De la tiroides la hicieron o no? No, profe. No. ¿Quieren hacerla? Se la regreso. Y ahorita vamos con la... Ven, aquí está. Yo creo que esta es la que más les ayuda, ¿va? Estas dos. Hagan esta esquemita, por favor. Ahorita vengo.
¿Ya quedó esta, hijos? ¿Ya? Chamacos y chamacas, jóvenes y jóvenes, ¿ya quedó? Sí, profe. A ver, esta es de... No sé si le sirva esta o ya mejor para la otra. Para la otra, ¿verdad? Esta. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo intermedio o accesorio. Y los 4 lóbulos de la paratiroides. Y ahorita ya vamos a la parte histológica. En el laboratorio, ¿cómo van? Vamos bien, maestro. ¿Sí? ¿Qué temas vieron ahorita ¿qué fue el viernes, ¿no? ¿Que tuvieron la clase? Tejido nervioso y sistema nervioso central. Perfecto. Hasta ahorita vamos con buen paso. Nos faltaría aparato digestivo. Son 2 clases de aparato digestivo. Los 2 reproductores y urinario. Nos faltan 5 clases. Hasta ahorita parece que vamos bien. Bueno, eso creo. ¿Ya quedó, jóvenes, este esquemita? Este es otro esquema. La tiroides es una glándula netamente folicular. La paratiroides es netamente cordonada. ¿Vale? ¿Se acuerdan de los componentes? Bueno, no creo que no se los dije la otra vez. Se forman estas estructuras que se llaman folículos tiroideos. Se ven, son estructuras como esferas que tienen a su alrededor endocrinocitos de morfología cuboide. ¿Ok? Y estos se les conoce como endocrinocitos foliculares, estos de aquí, los que forman a los folículos. Y afuera vamos a tener a las endocrinocitos parafoliculares. Son menos abundantes, son células más grandes, generalmente son poliédricas, y los endocrinocitos parafoliculares están fuera de los folículos, y son las que van a formar la calcitonina o tirocalcitonina. Mientras que los endocrinocitos foliculares van a producir la T3 y la T4, tiroxina y triiodotironina. Acuérdense que en la parte interna hay un gel que se ve de rosita, tenue, es el coloide tiroideo. Es como un almacenamiento de materia prima para que de aquí después se produzcan las hormonas. Entonces, toman la materia prima, entre ellos también se necesita yodo para producirse, para que se active la tiroides, se almacena en forma de un coloide tiroideo y después de ese coloide tiroideo se procesa y de aquí se producen las hormonas. Antes se pensaba que eran hormonas almacenadas, pero no. Hay una cantidad importante de proteínas acá adentro y acá adentro encontramos hay una proteína muy abundante, se llama tiroglobulina.
que es la más abundante y es como si fueran los anaqueles de una biblioteca para soportar a otras cosas. Y la tiroglobulina es como, precisamente como eso, es como el soporte de la materia prima para formar después la tiroxina y la triiodotironina. Entonces, endocrinocitos foliculares, ¿sí? Y los parafoliculares. ¿Qué pasa con la paratiroides? La paratiroides es una glándula netamente cordonada. Aquí tenemos dos tipos de endocrinocitos. Los endocrinocitos principales, y los oxifílicos. Los principales son los que van a generar una gran cantidad de hormonas, mientras que los oxifílicos van a, digamos que son también como si estuvieran en un proceso de reposo. Todos, pues en sí, son parte de la misma glándula del parénquima de este órgano. De hecho, su cápsula la comparte con la misma tiroides y sus endocrinocitos principales son los que van a producir las hormonas, ¿sí? Principales y oxifílicos. Los principales son los que están funcionando. Los oxifílicos aparentemente son como una etapa de transición en que ya terminaron y van a volver a producir. Como reserva, por así decirlo. ¿Ya quedó? Estos serían los esquemitas y esta es la parte real. Esto sería la tiroides. La tiroides está formada por estos folículos, se llaman folículos tiroideos. Las células que lo están conformando son las endocrinocitos foliculares. Esto es el coloide tiroideo. Van a encontrar en un acercamiento estos son los endocrinocitos foliculares y algunos que están más grandecitas. Vean estas que se ven más grandes. Estos con un citoplasma más abundante y tienden a ser un poquito más grandes y menos coloreadas. Estos son los endocrinocitos parafoliculares. Los más abundantes son los endocrinocitos foliculares. ¿Vale? Lo de acá adentro es el coloide tiroideo. Esta es la tiroides. Aquí hay otro, vean, qué bonito se ve, un endocrinocito parafolicular. Son menos abundantes. ¿Sale? Para poderlos diferenciar mejor, bueno, pues sería bueno hacer una tinción especializada, a lo mejor una tinción de tipo óxido reducción, podría ser, o con anticuerpos monoclonales contra, digamos, dirigidos especialmente con las hormonas que están produciendo, ya sea calcitonina o T3 o T4. Y así se podrían diferenciar entre endocrinocitos foliculares y parafoliculares, pero sí se alcanzan a ver. Los más grandes, que está aquí, y acá abajo, vean, esta que está aquí, estos que están acá afuera, son parafoliculares. ¿Tienen alguna duda ahorita de tiroides, jóvenes? No, profe. Entonces, ya llevan, ¿cuántas hormonas ya llevamos? No sé, ya llevamos hartas, ¿no? Entonces, lo que les decía, que el coloide tiroideo es como un centro de almacenamiento donde se producen, digamos aquí se almacena la materia prima para después formar las hormonas. Todo esto se obtiene a partir de los vasos sanguíneos. A partir de aquí se forma todo el almacenamiento y posteriormente es reprocesado para producir las hormonas T3 y T4. Así trabaja la tiroides. ¿Vale? Está chido este esquemita. ¿Lo quieren hacer o hay para la otra? Lo hacemos. Tomen un screenshot si quieren. Bien. La paratiroides es
son 4 lóbulos, no están unidos entre sí esos lóbulos, son 4 lóbulos independientes. Su forma de trabajar, digamos que está coordinada también por otro tipo de hormonas, pero esta es una hormona que responde a la cantidad de calcio que existan en la sangre. Cuando hay una falta crónica de calcio en la sangre, la paratiroides lo que va a hacer es empezar a producir hormonas, la paratormona, y va a viajar hasta el tejido óseo. En el tejido óseo va a estimular a los osteoclastos para que empiecen a liberar calcio. Y ese calcio va a ayudar a que se subsane las deficiencias que hay en sangre. En el caso de los individuos ya muy adultos, adultos mayores, puede convertirse en una situación crónica. Y esto es porque es más el calcio que se elimina que el calcio que se absorbe. Por lo tanto, muchas veces es a nivel de intestino, el consumir luego a veces muchos productos lácteos o la combinación entre café y leche al mismo tiempo. No sé, no me pregunten exactamente por qué, pero sí se ha visto como que retarda la absorción de calcio. Si a esto le aunan que consumen muchos productos ácidos, como vinagre, Coca-Cola, por ejemplo, mucho café, también tiende a secuestrar calcio y pues hace que se pierda mucho calcio y no se absorba, como que se pierde la capacidad de absorción. Generalmente son estos en adultos mayores y va a provocar un excedente de salida de calcio y va a provocar la osteoporosis, falta de densidad ósea. En los individuos que están creciendo, la deficiencia de calcio en la alimentación o también por deficiencia en la absorción de calcio va a conducir lleva a una condición que se llama raquitismo. Y el raquitismo también tiene su origen también en esto. Falta calcio en la sangre, la paratormona libera calcio porque se necesita calcio para poder subsistir y el hueso se va tornando deforme. Por eso es que luego crecen torcidos, o sea, medio chuecos, y ese raquitismo. Por efecto de la paratormona. La paratormona entonces tiene ese efecto liberador de calcio. La estructura histológica de la paratiroides tiene una cápsula de conectivo colágeno compacto irregular o conectivo laxo, dependiendo de la especie. Comparte la misma cápsula que tiene la tiroides. A ver, dame chancito. Hagan su esquemita, por favor. Espérenme. El señor jardinero. Entonces, la estructura histológica es una glándula netamente cordonada y su parénquima está formado por los endocrinocitos principales y oxifílicos. Los endocrinocitos principales son los que son más activos, digamos, son los que producen la paratohormona. Los oxifílicos parece ser que están en etapa como de transición, se tiñen menos. ¿Vale? ¿Ya le puedo cambiar? Sí, profe. Así se vería la tiroides. Abundan más los endocrinocitos principales que los oxifílicos. Los oxifílicos se ven menos coloreados. Hay una gran cantidad de capilares sanguíneos. Ay, pinche perro, no. Es que anda el jardinero trabajando y no deja. Es la perra del vecino. Bien.
Otro de los órganos importantes en el sistema endocrino es la glándula adrenal o suprarrenal. En los humanos se le conoce como suprarrenal porque está por arriba del riñón. En los animales se le conoce como adrenal porque está craneal a los riñones, están pegaditos. De hecho, tienen un origen muy similar, donde se forma la gónada primitiva, se forman los riñones y también de ahí surge una pequeña como ramificación que da origen después a la parte epitelial, por así decirlo, de la glándula adrenal. La glándula adrenal tiene un estroma y un parénquima, como las demás. El parénquima va a estar dado por una corteza y una médula. La corteza adrenal y la médula adrenal. Tiene dos orígenes embrionarios diferentes. La médula adrenal se origina a partir de las crestas neurales. ¿Se acuerdan ustedes? Hagan de cuenta que la médula adrenal es como un ganglio, como si fuera un ganglio nervioso, porque de hecho tiene neuronas también, pero que quedó envuelta por una parte de epitelio. Entonces, una parte tiene su origen a partir de lo que sería el mesodermo intermedio del metanéfros, que también de ahí surge la gónada primitiva y esta parte que tiene que ver con la corteza adrenal. Este es netamente epitelial y la parte de adentro tiene un origen nervioso. El sistema de soporte, lo que es el estroma, va a estar dado por una cápsula de tejido conectivo colágeno compacto y regular. Va a enviar pequeñas trabéculas, también de conectivo colágeno compacto y regular, que le dan soporte a la cápsula y también ayudan a darle soporte a la parte interna del órgano. Eso es en cuanto al estroma. Entonces, el parénquima, yo siempre les había puesto el ejemplo de que la glándula adrenal es como partir un aguacate así por completo con toda la semilla. La cascarita sería la cápsula, la pulpa del aguacate sería la corteza y la semilla partida sería la médula. Digo, es más fácil de acordarse así. La parte de la corteza tiene 3 porciones. De hecho, aquí, si ustedes alcanzan a ver, espérenme tantito. Les dejo este esquemita tantito, por favor. Deja ver si puedo calmar a los pinches perros. Espérenme. A ver cuánto me dura el gusto de que se calmen los perros. ¿Tienen su esquemita ahí? ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Va. La corteza adrenal tiene 3 zonas. Ahorita me regreso al corte histológico. La zona más pegada a la cápsula
se le conoce como zona glomerular, porque recuerda histológicamente a los glomérulos del riñón, porque parece como si tuviera esa forma. En este caso, tenemos ahí células que forman una especie como de arcos, se acomodan así, son células columnares. Esta parte de aquí va a producir principalmente un grupo de hormonas que tienen que ver con el control principalmente de sodio, potasio, pero es la aldosterona. Por eso se le conoce como mineralocorticoides. El ejemplo es la aldosterona. La otra parte es la parte más grande, digamos, la que más se nota en la corteza adrenal, es la zona fascicular. La zona fasciculada o fascicular se le conoce así porque recuerda a los estantes de una biblioteca donde están los libros. Si ustedes alguna vez han entrado a una biblioteca, hay unos anaqueles, en medio hay unos pasillos, y en este caso los endocrinocitos serían los libros. Por eso se le llama fasciculada o fascicular, porque recuerda esa parte de una biblioteca. En esta zona, las células tienden a ser cuboides o poliédricas, pero se encuentran formando cordoncitos rectos, ¿sí? Y a este se le conoce como zona fascicular y va a producir un tipo de hormonas que se le conoce como glucocorticoides. Son hormonas hiperglucemiantes. Entre ellos está el cortisol, la cortisona. Cortisol o cortisona. Tiene efectos hiperglucemiantes, también tiene efectos antiinflamatorios. Y el exceso de glucocorticoides, en este caso de cortisol, también está relacionado con el estrés. El exceso de estrés sobreestimula a esta zona de la glándula adrenal y produce una gran cantidad de glucocorticoides. Más bien, en este caso de cortisol. Y esto también trae consecuencias a largo plazo bastante graves. Por ejemplo, problemas depresivos, problemas de autoinmunes, problemas de inmunosupresión, incluso hasta de cáncer, ¿sí? En otros tejidos, por el exceso de estimulación de esta parte de la glándula. Y la última parte, antes de llegar a la médula, tenemos a la zona reticular o reticulada. La zona reticular va a estar formada por células poliédricas formando cordones cortitos y entrecruzados. Entonces, estos cordoncitos de células son pues, más delgadita con respecto a la zona fascicular, y aquí también se van a producir hormonas de tipo sexual, ¿sí? Como tipo testosterona, estrógenos, androstenediona, son este tipo de hormonas de tipo sexual. No es exactamente testosterona y progesterona, estrógenos, pero se producen hormonas que tienen funciones muy evidentes de tipo sexual. ¿Ok? Esto es con respecto a la corteza. Con respecto a la médula, en la médula van a encontrar incluso neuronas multipolares. Y alrededor de estas neuronas multipolares hay unas endocrinocitos que por su tinción se le llamó como sistema cromoafín o sistema argentafín, pues, si tenían afinidad por las sales de cromo y por las sales de plata. Ahora se les conoce como endocrinocitos claros y endocrinocitos pardos.
Estos van a producir mediadores químicos de la transmisión nerviosa, entre ellos es la adrenalina y noradrenalina. También se le conoce como epinefrina o norepinefrina. Y estos son mediadores químicos de la transmisión nerviosa en el sistema nervioso autónomo. La adrenalina, acuérdense ustedes, que se libera en situaciones de estrés y también de situaciones de emergencia. Junto con los glucocorticoides se libera una gran cantidad de azúcares para preparar a los músculos para correr o pelear. Y la noradrenalina tiene un efecto antagónico. Eso se produce generalmente después. Después de la situación que pasó la emergencia, se produce la adrenalina y es un efecto antagónico. Es cuando de repente ya se empiezan a sentir todos así como que falta de energía, todos desganados, incluso hasta les da diarrea o se hacen pipí por el efecto entre adrenalina y noradrenalina. Por miedo, por excesivo estado de alerta. Y así funciona la médula. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba el sistema de los endocrinocitos? Sistema argentafín o sistema cromoafín, dependiendo si tiene afinidad por las sales de cromo o las sales de plata, así se le conocía. Ahora pues, se le conoce como endocrinocitos claros y pardos. En algunos libros de fisiología todavía los pueden encontrar así, el sistema cromoafín y sistema argentafín. Son los endocrinocitos claros y pardos. Y hay neuronas multipolares alrededor. Les decía que funciona como un ganglio. Como si fuera un ganglio nervioso, pero dentro de una glándula. Entonces, vean, así es como se vería un corte histológico. Aquí, inmediatamente por debajo de la cápsula estaría la zona glomerular. Después viene esta parte más amplia, que es la zona fascicular. Y después viene la zona reticular. Ya después vendría la médula. Son las tres regiones. La zona glomerular forma unas como arcos o unas estructuras parecidas a los glomérulos renales. Por eso se le conoce así como zona glomerular. Después la zona fascicular, que son cordoncitos rectos, y después la zona reticular. La corteza de la glándula adrenal es una glándula netamente cordonada. Aquí esta parte es cordonada regular, mientras que la porción reticular es cordonada irregular. Después ya vendría la médula. ¿Sale? Esto es con respecto a la glándula adrenal. En la médula va a tener una cantidad importante de vasos sanguíneos, arterias y venas, pero hay unas venas muy abundantes, digamos, muy grandes, que son necesarias para llevar adrenalina y noradrenalina al cuerpo. Entonces, es muy abundante la cantidad de vasos sanguíneos en la médula adrenal, principalmente venas. Y hay una vena central que se le conoce como adrenomedular. Vena adrenomedular es la más grande de todas, pero van a encontrar varias en la médula. Y lo que está alrededor, pues aquí tenemos endocrinostos claros y pardos. Se supone que los que están más teñidos son los pardos, los que producen noradrenalina. ¿Vale? Son aminas vasoactivas también. ¿Vale? Este es el que ya tenían. Es otra. Se los dejo tomen un screenshot. La zona glomerular principalmente produce mineralocorticoides, la zona fascicular glucocorticoides, entre ellos la corticosterona y cortisol o cortisona.
Adrenocorticina, pero ahorita está la zona reticular. Es la que produce las hormonas parecidas a las hormonas sexuales. Incluso en algunos lugares la podían encontrar como sexicorticoides, pero no. Gonadocorticoides le llaman. Ya estuvo, ¿verdad? Así se vería la médula adrenal. Vean, esta es la vena central de la médula. Corticomedular le llaman. Esta es una de las venas, pero vean la cantidad de ramificaciones que tiene estas venas. Obviamente también tiene arterias, pero estos vasos sanguíneos son importantísimos porque de aquí se va a llevar al torrente sanguíneo de manera inmediata adrenalina y noradrenalina para que funcione el sistema nervioso autónomo. Esta es la médula, así se vería. Esta es una microscopía electrónica de barrido. Un freeze cracking, una fractura en frío. La zona glomerular, así se vería, es inmediatamente por debajo de la cápsula. La zona fascicular y la zona reticular. Vean, la fascicular se ve más parejita, más ordenado, y la reticular se ve menos ordenada. Cordones cortitos y entrecruzados. ¿Vale? Para terminar esto, ahorita nada más la parte de órganos del sistema endocrino todavía no se termina, porque hay otro tipo de células que están dispersas en el cuerpo del sistema neuroendocrino difuso. Aparte nos faltan los órganos del aparato reproductor que completan el sistema endocrino. Este es páncreas. El páncreas es una glándula anfícrina. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto la parte que corresponde a la porción exócrina, que produce enzimas pancreáticas? Tiene una cápsula de tejido conectivo colágeno laxo, septos interlobulares y septos interlobulares. Dentro de los lóbulos y los lobulillos vamos a encontrar estas estructuras que se les conoce como lobulillos hepáticos. Perdón, yo estoy ligado. Islotes pancreáticos. Dentro de los lobulillos pancreáticos van a estar los islotes pancreáticos. Estos islotes pancreáticos van a producir hormonas, entre ellas está la insulina, ¿sí? La somatostatina, pero también está el glucagón. La insulina es como una llave que necesitan muchas de las células para poder introducir, es decir, es necesaria para que entre la glucosa a las células. Algunas no lo necesitan, pero la gran mayoría sí. Entonces, por ejemplo, las células del cerebro no necesitan, algunas del riñón, pero la gran mayoría necesita la insulina. Acá tenemos una tinción de óxido de reducción. Es donde se marcan precisamente a las células productoras de insulina. ¿Cuáles serían las células que están formando al islote pancreático? Las células alfa son las que producen glucagón. Es una enzima hiperglucemiante. Las células beta van a producir insulina, que es una enzima hipoglucemiante, es decir, la insulina baja la cantidad de glucosa en la sangre para meterla a las células. El glucagón va a promover la liberación de glucógeno por el hígado y en casos especiales también va a provocar que se degrade ácidos grasos para de ahí formar glucosa, o también promueve la degradación de algunos péptidos para producir glucosa. Por eso se llama hiperglucemiante, pero principalmente va relacionada a la degradación de glucógeno para formar glucosa. Otras que también producen la somatostatina, gastrina y péptido pancreático. Aunque los islotes pancreáticos son conocidas por producir glucagón e insulina,
también produce somatostatina, gastrina y péptido pancreático. ¿Ok? Creo que ya va a ser la última, no es esta ya. ¿Tienen alguna duda de esto, jóvenes? No, profe. No, profe. Entonces, copien esto nada más, porfa. Antes, cuando no se conocía exactamente cuál era el origen de la muerte por cetosis, en las personas diabéticas no había forma de que se pudieran salvar de algún aumento súbito de azúcar. Cuando se empezaron a probar o sea, que las primeras pruebas que se hicieron es hacer un extracto de páncreas de cerdo. Lo molían y a partir de ahí obtenían la insulina. Afortunadamente, la insulina ahora se obtiene solamente a partir de insulina recombinante, en Escherichia coli recombinante. Costó mucho trabajo porque no se podía producir de manera efectiva de una sola pasada la insulina en Escherichia coli. Ahorita ya la que se está utilizando es básicamente una insulina recombinante de Escherichia coli. Se logró y es mucho menos tóxica, digamos, porque la insulina a largo plazo provocaba también problemas problemas autoinmunes en el páncreas, porque quedaban remanentes de otras partes de los tejidos del páncreas. ¿Ya la tienen esta, jóvenes? Yo llamo eso. Va. Esta es la insulina. Vean que la insulina se produce como proinsulina. Primero es proinsulina a nivel de retículo endoplásmico. En el aparato de Golgi se le quita una parte de lo que es el péptido señal, que lo tenía directamente más bien, en el citoplasma. Se produce en el RNA mensajero, en el núcleo, llega al citoplasma, ribosomas se van al retículo endoplásmico, de ahí se produce como proinsulina. Se le quita el péptido señal, de ahí va al aparato de Golgi, y aquí es como digamos, se tiene la insulina. Hay un péptido que los enlaza, que es el péptido C. El péptido C es un enlace, pero hace que la hormona sea todavía inactiva. Cuando en el retículo endoplásmico, cuando está a punto de producirse, y más bien de liberarse, se le corta este péptido C y queda como insulina. La insulina son dos cadenas unidas por puentes disulfuro. Lo que costó mucho trabajo es que en las bacterias no se puede producir este enlace disulfuro. Entonces ya se obtiene de manera lineal y de manera química se hace ese enlace disulfuro, se corta el péptido señal, más bien el péptido C, y ya queda como una hormona funcional. Este paso lo tienen que hacer aparte, no lo hace la bacteria, pero es la insulina recombinante la que se está utilizando. Bien, jóvenes, con esto acabamos la parte del sistema endocrino. Apenas terminamos así barriéndonos. Nos vemos al rato para el examen. Hoy vemos lo del examen de tejido muscular a las 9. Y por favor anoten su asistencia. Y nos vemos al ratito en la noche. Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, Hey. me comentó una compañera que